Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre la arquitectura de seguridad europea, o más bien sobre los cambios que está experimentando. Así que gracias por dedicar su tiempo. Encantado de estar aquí contigo, como siempre. Gracias. Bueno, vimos que después de la Guerra Fría, teníamos básicamente dos opciones para la arquitectura de seguridad europea. Podíamos tener una arquitectura de seguridad inclusiva, que incluyera a Rusia, en la que buscáramos la seguridad junto a otros miembros, en lugar de buscar seguridad contra los que no lo fueran, como ocurre en una alianza militar. Pero en lugar de eso, volvimos a la política de bloques con la expansión de la OTAN. Creo que en gran parte fue para mantener a Estados Unidos dentro de Europa, pero en cualquier caso, era previsible que eso reavivara la lógica de la Guerra Fría. Ahora vemos que los líderes europeos están reconociendo que la OTAN se está fragmentando. Y la solución, en lugar de volver a los acuerdos que teníamos a principios de los 90, parece ser que los europeos están decididos a desarrollar una nueva OTAN, es decir, una OTAN europea, que incluya a Ucrania, pero no a Rusia. Solo que, esta vez, sin la protección de Estados Unidos. Así que esto empieza a parecer casi una determinación de ir a la guerra con Rusia. Me pregunto, ¿cómo interpretas tú esto? Bueno, en 1990, como dices, había una opción sobre la mesa que era extraordinaria, absolutamente histórica. La propuso el presidente soviético Mikhail Gorbachev, y lo decía en serio. Lo sé, lo vi, estuve allí, lo viví de cerca. Su propuesta era una casa común europea que de hecho, según él, se extendía por toda Asia, desde Rotterdam hasta Vladivostok, tal como se dijo entonces. La idea era que las divisiones entre Europa y la Unión Soviética debían terminar, que la Guerra Fría debía darse por concluida. Habría reformas internas en la Unión Soviética, un proceso de democratización y de desmilitarización, y también un cambio fundamental en la arquitectura de seguridad, la disolución de la Alianza Militar Soviética, el Pacto de Varsovia y, como mucho, el fin de la OTAN como operación de carácter expansionista u ofensivo. De hecho, la promesa, absolutamente explícita, que hicieron Alemania y Estados Unidos en febrero de 1990, en el marco de la reunificación alemana, del cierre formal de la Segunda Guerra Mundial, y como respuesta a la propuesta de Gorbachev, fue que la OTAN no avanzaría ni un solo centímetro hacia el este. Y ese compromiso se asumió sin ninguna duda, por mucho que lo nieguen quienes defienden la ampliación de la OTAN. Lo que estaba sobre la mesa era el concepto consagrado, de hecho, 15 años antes en el Acta Final de Helsinki, la seguridad indivisible. Es decir, que no habría seguridad por bloques. Ningún país se uniría a una alianza que pudiera amenazar a un vecino. Y en particular, ningún país se uniría, por ejemplo, a una OTAN en expansión que representara una amenaza para quienes quedaran fuera de la OTAN. Esto estaba claro, estaba planteado y fue rechazado. Así que es un punto bastante interesante. Lo que ocurrió en su lugar, a pesar del compromiso asumido de forma muy clara por Alemania y Estados Unidos en 1990, fue que la OTAN se amplió, y eso acabó conduciendo a la guerra actual en Ucrania. Entonces, ¿por qué pasó eso? Creo que has mencionado una de las razones. Creo que hay dos razones, y esas dos razones se remontan al propio origen de la OTAN. Una de ellas era mantener a Estados Unidos en Europa como garante de la seguridad del continente. ¿Pero contra quién exactamente? La Unión Soviética en realidad ya no era un enemigo. Después de que la Unión Soviética se desintegrara en diciembre de 1991, dividiéndose en 15 antiguas repúblicas soviéticas que pasaron a ser 15 estados independientes, ya no existía una amenaza. Pero algunas partes de Europa, sobre todo los países de Europa Central y del Este, que acababan de liberarse del dominio soviético, dijeron, bueno,
ahora queremos que Estados Unidos siga aquí para protegernos de cualquier forma de revancha soviética o rusa. Así que sobre todo esas demandas se escuchaban en Europa Central, en la República Checa o en Checoslovaquia en aquel momento, y también en Polonia y Hungría. Queríamos que Europa siguiera estando protegida por Estados Unidos, aunque en ese momento no existía una amenaza real ni evidente. Ya no podía haber otra invasión soviética. No existía la Unión Soviética. Rusia estaba completamente centrada en su propia reestructuración interna y en las reformas. Estaba desmantelando el complejo militar industrial. Lo sé, yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos. No era una maniobra ni una fachada, era la realidad. Rusia pensaba operación Warson pues empezó a armar lo que había sido una industria en una industria civil strutam. Esa opción fue rechazada y se detuvo. Curiosamente, Alemania tuvo un papel importante al presionar para la ampliación de la OTAN por ese motivo. Las empresas alemanas querían invertir al lado en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, en Eslovenia y en otros países. Y decían, nos sentiremos más seguros con nuestras inversiones si esos países también son miembros de la OTAN. Así que Alemania incumplió los compromisos claros, firmes y sin ambigüedades que había asumido para lograr la reunificación, para conseguir el apoyo soviético a la reunificación. Inmediatamente empezó a pedir la ampliación de la OTAN, probablemente para proteger las nuevas inversiones comerciales que se estaban haciendo en los países vecinos. Pero había una segunda idea. Esa no fue la única razón de la ampliación de la OTAN. Estados Unidos eligió la ampliación de la OTAN también como una herramienta de política. ¿Para qué? Para la hegemonía. La idea era que la OTAN ya no fuera, en esencia, una alianza defensiva contra una Unión Soviética que ya no existía, sino que se convirtiera en el brazo militar del poder estadounidense en el extranjero. Así, la ampliación de la OTAN pasó a formar parte del nuevo mundo unipolar que los estrategas estadounidenses decidieron construir tras la caída de la Unión Soviética. En otras palabras, Estados Unidos también tomó una decisión. Debía hacer las paces con Rusia y permitir que se recuperara hasta alcanzar, digamos, el estatus de gran potencia. No un país beligerante, sino un país fuerte, con 17 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del tamaño de Estados Unidos y de los siguientes países más grandes. O debía intentar mantener a Rusia debilitada, quizá incluso dividirla, pero al menos asegurarse de que nunca pudiera volver a levantarse como ningún tipo de amenaza, aunque se desea guiar amenazando a Nasir. Bueno, Estados Unidos eligió ese enfoque. Mientras que los países europeos, especialmente Alemania y los países de Europa Central, decían, queremos más OTAN, Estados Unidos también decidió que sí, que era una buena idea, pero no para proteger a esos países, sino para proyectar el poder estadounidense. Y el principal defensor de esa idea, el principal ideólogo, diría yo, en los años 90, fue Zbigniew Brzezinski. Era un hombre muy inteligente, muy interesante, pero no le gustaba Rusia, y no quería que Rusia tuviera una posición fuerte, aunque fuera pacífica. Quizá, como polaco-estadounidense, reflejaba la larga historia de sentimientos antirrusos de Polonia, que se remontan a la partición del país en el siglo XVIII e incluso a guerras de siglos anteriores a estados polaco-lituanos. El imperio y los rusos. Así que Brzezinski, desde luego, no sentía ninguna simpatía por Rusia. Quería verla débil, quería verla dividida, y veía la ampliación de la OTAN como una estrategia central para lograrlo. En su libro de 1997, El Gran Tablero Mundial, un libro muy interesante, provocador, pero absolutamente equivocado y peligroso, desarrollaba el juego geopolítico de Estados Unidos en torno a la expansión de la OTAN. Decía que Eurasia es el centro del mundo y que Ucrania es el punto geográfico clave de Eurasia. Quien controla Ucrania, controla Eurasia.
Por cierto, China se consideraba entonces una potencia secundaria sin un interés real para Estados Unidos, allá en la periferia. La cuestión era Rusia, y qué hacer con ella. Y en este libro, El Gran Tablero Mundial, y en un artículo que lo acompañaba publicado en Foreign Affairs y titulado algo así como Una gran estrategia euroasiática, estoy parafraseando, Brzezinski decía que debíamos aspirar a una Rusia débil, que debíamos buscar básicamente la expansión de Europa y de la OTAN, tanto en el plano económico como en el militar, hasta llegar a Ucrania, y que una Rusia sin Ucrania nunca podría ser un imperio. Esa era, en esencia, la fórmula de Brzezinski. Así que Ucrania se convirtió en un premio geopolítico. Si conseguimos Ucrania, entonces desterramos para siempre cualquier pretensión rusa de ser una gran potencia. Brzezinski en sus reflexiones fue más allá y planteó la idea de que quizá Rusia acabaría dividiéndose, que podría convertirse, como él decía, en una confederación laxa de tres partes: una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia del lejano oriente. Estas eran reflexiones muy agradables para el señor Brzezinski. Rusia, básicamente desapareciendo como un estado fuerte, convirtiéndose en un estado dócil, quizá uno en el que las empresas estadounidenses pudieran acceder a los recursos rusos, pero desde luego uno en el que Rusia nunca representaría una amenaza. Esas eran en esencia las dos líneas de pensamiento. Para Europa, mantener a Estados Unidos dentro, eso nos da seguridad. Para Alemania, en particular, ampliar la OTAN, eso nos permite ir en los países vecinos, porque tendrán una seguridad militar clara y con el tiempo, una posible adhesión a la Unión Europea. Y para Estados Unidos, piezas en el tablero global para garantizar lo que se convirtió en la nueva y clara política después de 1991, pero que en cierto modo siempre había sido su política desde 1945. Y esa política era la hegemonía global. Entre 1945 y 1991, la Guerra Fría se interpuso. Existía un rival como superpotencia. Pero después de 1991, sin un rival de ese tipo en el escenario, la hegemonía global se hizo evidente. Había llegado el fin de la historia y la OTAN sería un instrumento muy conveniente para la expansión del poder estadounidense en Eurasia. Me gusta remitir a la gente a un debate fascinante que se emitió en la televisión estadounidense, que tuvo lugar en la televisión estadounidense, debería decir, en 1994, en el programa MacNeil-Lehrer NewsHour, con un excelente periodista, Robert MacNeil. En esa ocasión entrevistó a dos personas sobre la ampliación de la OTAN. Uno era el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética estaba desapareciendo, Jack Matlock. El otro era Henry Kissinger. Y Matlock dijo, no ampliéis la OTAN. Esto podría envenenar las relaciones con Rusia. Podría echar por tierra la buena voluntad que claramente existe ahora. Matlock añadió que si las cosas se torcían más adelante, habría tiempo de sobra para reagruparse, reforzar la seguridad y fortalecer la defensa. Pero no hay que antagonizar a Rusia. Rusia está intentando ser cooperativa. Robert, ik gezeer sos de baaj en este momento en tu length. No hay que alterar un camino frágil pero positivo hacia la paz. Kissinger dice no, la OTAN debe ampliarse. Y MacNeil le pregunta, ¿por qué, señor Kissinger? ¿Rusia es una amenaza? Y él responde, no, Rusia no es una amenaza. Bueno, ¿Rusia está amenazando a alguno de sus vecinos? Oh, no, Rusia es demasiado débil, no está amenazando a ninguno de sus vecinos. Entonces, señor Kissinger, ¿la ampliación de la OTAN provocaría a Rusia? Sí, la provocaría. Bueno, señor Kissinger, si Rusia no es una amenaza, y eso la provocaría, ¿por qué hacerlo? Y Kissinger da la respuesta clásica del imperio. Dice, bueno, si no puedes provocarlos cuando son débiles, ¿qué vas a hacer cuando sean fuertes? Así que fue una especie de antagonismo anticipado. En otras palabras, tenemos que actuar cuando nosotros
somos fuertes y ellos son débiles. Tenemos que provocar, tenemos que ocupar todo el territorio que podamos, tenemos que avanzar todo lo posible. Y Kissinger, esto fue exactamente lo que pasó. Más adelante, Kissinger empezó a decir que ampliar la OTAN hacia Ucrania no era una buena idea. Incluso Brzezinski lo dijo después, creo. Pero en aquel momento, en los años 90, estaban totalmente volcados en el poder estadounidense. Y puedo añadir algo más, Glenn. Los rusos estaban realmente molestos cuando la OTAN empezó a expandirse, pero eso ocurrió en 3 oleadas, y conviene entenderlo. Cuando llegó la primera oleada de ampliación de la OTAN, en 1999, con Hungría, Polonia y la República Checa, impulsada además por esos 3 países, por Václav Havel y otros que también querían la protección de la OTAN, los rusos lo aceptaron a regañadientes. Estaban en una posición débil. Aún estaban muy lejos de sus fronteras. No estaban contentos. Pensaban que les habían engañado, y de hecho así fue. Pero aceptaron la ampliación de la OTAN en esa primera oleada. Y cuando el presidente Putin llegó al poder, no era hostil ni hacia Europa ni hacia Estados Unidos. De hecho, es conocido que llegó a plantearse que Rusia se uniera a la OTAN, hasta que descubrió que no lo había entendido. La OTAN estaba en su contra. Eso solo quedó claro más adelante. La segunda oleada de ampliación de la OTAN llevó la alianza hasta las fronteras de Rusia, en el Mar del Norte y en los países bálticos. La oleada de 2004 incluyó a 7 estados: Letonia, Lituania y Estonia en la región báltica, Eslovenia y Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. Esto también se convirtió en un asunto real de seguridad nacional. La región del Mar Negro estaba siendo tomada por la OTAN. Los países bálticos estaban siendo tomados por la OTAN. Y esa expansión de 2004 llegó justo después de que Estados Unidos se retirara del Tratado Antimisiles en 2002, lo que en mi opinión realmente sacudió los cimientos, porque el equilibrio nuclear empezó a deshacerse cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente de ese tratado. Así que la expansión de 2004 fue de verdad muy, muy negativa y puso a Rusia completamente a la defensiva. Y fue entonces cuando dijeron, ni se os ocurra avanzar más. Fue cuando el presidente Putin dijo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, basta, habéis hecho trampa, habéis incumplido, pero no avancéis más. Y claro, siendo Estados Unidos lo que es, y Europa en aquel momento lo que era, tampoco estaba muy contenta con toda esa expansión. En la cumbre de la OTAN en Bucarest se comprometieron a que Ucrania y Georgia, un estado en el Cáucaso Sur, en pleno corazón de la región, y una auténtica preocupación de seguridad para Rusia, también se unirían a la Alianza Atlántica. Una alianza que en ese momento no se estaba defendiendo de nada, simplemente se estaba expandiendo. La cumbre de la OTAN de 2008 fue el punto de inflexión. Y se puede seguir casi hora a hora en las memorias de Angela Merkel, porque ella lo sabía. Sabía que el compromiso de ampliar la OTAN a Ucrania y Georgia era un casus belli, que podía llevar a la guerra. Lo sabía. Se resistió a fijar un calendario concreto, porque tenía miedo, pero al final cedió ante las presiones de Estados Unidos. Ahí fue cuando Europa lo perdió todo, en mi opinión. Cuando los líderes cautelosos de Europa dijeron, vale, la OTAN va a ampliarse a Ucrania y a Georgia, eso no tenía que ver con la defensa, ni siquiera con la seguridad de las inversiones. Era simplemente hegemonía estadounidense. Era un proyecto de Estados Unidos impuesto a Europa. Y Europa aceptó cuando Angela Merkel se rindió al final del primer día de la cumbre de la OTAN en 2008. Ahí fue cuando Europa lo perdió, y ahí es donde estamos hoy. Hizo falta un golpe respaldado por Estados Unidos en Ucrania en febrero de 2014, el golpe del Maidán, para llevar al poder a un gobierno que realmente quisiera entrar en la OTAN, porque la gran mayoría de los ucranianos decía, no queremos eso, somos neutrales.
Pero el golpe respaldado por Estados Unidos, dirigido por paramilitares de extrema derecha del oeste de Ucrania, en realidad tomó el control del gobierno. A partir de ahí, Estados Unidos y Ucrania se centraron en la ampliación de la OTAN. Cuando Estados Unidos perdió interés en ese proyecto, por cierto, porque Rusia se plantó, respondió y dijo no, la OTAN no va a expandirse hasta Ucrania. Los europeos lo asumieron como su gran proyecto. Y eso nos lleva a lo que decías al principio, que los europeos están hablando de una alianza militar que incluya a Ucrania. Bueno, si hacen eso, lo que están diciendo es guerra con Rusia. Es una locura. Basta con mirar un mapa. Ucrania debería ser neutral. Punto. Esa es la vía hacia la paz. Y los europeos están rechazando eso. Quién sabe por qué razón, pero es una auténtica locura. Bueno, como decías, los europeos en aquel momento al menos eran prudentes y sabían que dar esos pasos, ampliar la OTAN, sobre todo hacia Ucrania, acabaría provocando una guerra. Y además, después de todo ese tiempo al final de la Guerra Fría, intentando sustituir la política de bloques por una seguridad indivisible, en realidad lo habían conseguido. Pero no supieron aceptar un sí como respuesta. Y sabían el riesgo que suponía reavivar la política de bloques. Sabían que una Europa sin Rusia acabaría siendo inevitablemente una Europa contra Rusia. Y por eso cuesta tanto entender qué pasa por sus cabezas, porque este nuevo bloque militar no puede crear hegemonía. Desde luego, no va a generar nada que se parezca a seguridad, porque un bloque militar europeo provocaría conflictos, pero sin la protección estadounidense. Uno se pregunta, ¿cuál es entonces el propósito? Y si lo miras junto con otras iniciativas, como todos esos países europeos, incluida Alemania, impulsando programas de drones, esa producción masiva de drones de largo alcance con el objetivo explícito de atacar en profundidad dentro de Rusia. Siguen hablando de disuasión y de ayudar a Ucrania, pero los europeos ya han entrado en guerra con Rusia. Es difícil entender cuál es el propósito. Sí. Déjame intentar darte mi explicación. Primero, déjame decirte que esto es una locura. Es suicida. Es un camino hacia la guerra. Así que lo que voy a decir como explicación no es una justificación. Es un intento de entender qué está pasando. Porque es una locura lo que está haciendo Europa ahora mismo, pensando que se está preparando para una guerra con una superpotencia nuclear. Una locura. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en parte tiene que ver con la mentalidad de Europa del Este. Europa del Este estuvo bajo el dominio soviético durante unos 45 años, más o menos, y tienen un odio visceral, un miedo profundo hacia Rusia. Así que gran parte de esto viene impulsado por los países bálticos. Lo impulsa Polonia, sin duda, mucho menos la República Checa o Eslovaquia, que en realidad se oponen a todo esto, o Hungría, que también lo ha estado resistiendo, o Bulgaria y Rumanía. Pero los estados bálticos y Polonia son profundamente rusófobos. Forma parte de su larga historia, de su historia de la Guerra Fría. Es una enorme falta de comprensión histórica y una negativa radical a entender nada desde la perspectiva rusa. Es muy, muy triste. Incluso la Guerra Fría, de la que quizá podamos hablar en otro momento, tuvo su origen en terribles malentendidos y dilemas de seguridad. Rusia buscaba un espacio de protección, y de nuevo, igual que ahora, Estados Unidos y el Reino Unido no estaban interesados en ofrecer ese espacio de protección a la Unión Soviética. Querían una Alemania remilitarizada. Así que se cometieron muchos errores que llevaron a la división de Europa en el periodo de la Guerra Fría. Pero desde la mentalidad de los europeos del Este, eso es lo que les impulsa ahora. Esa rusofobia, nacida de su historia entre 1945 y 1989 o 91. Y creo que es un error enorme, un fallo enorme de comprensión histórica, una lectura completamente equivocada de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que eso me temo, es una parte importante.
Y luego en Bruselas, el proyecto europeo también depende de mantener contentos a esos nuevos miembros. No quieren una Europa políticamente dividida. ¿Y quién es su principal portavoz en política exterior? Un estonio con una rusofobia total. Es una locura que el continente europeo adopte las ideas más rusófobas como referencia. Pero eso es lo que están haciendo en parte para mantener su cohesión interna en Europa. Ahora bien, hay un segundo asunto, Glenn, que me parece realmente importante. Glenn, that I think is really important. Germany is failing its historic. Alemania está fallando ahora en su papel histórico de construir la paz en Europa. Durante décadas, los cancilleres alemanes lo entendieron muy bien. Había que hacer la paz con Rusia, hacer la paz con la Unión Soviética. Eso viene de la Ostpolitik de Willy Brandt. Siguió con Helmut Schmidt, continuó con Helmut Kohl en 1990 y también con Schröder. Pero empezó a fallar, en parte, cuando la industria alemana dijo, ampliemos la OTAN para poder invertir. Ahí empezó todo, y luego fracasó, lamentablemente, por la falta de voluntad de Merkel, porque ella sabía resistirse a la ampliación de la OTAN. Lo sabía intelectualmente que era peligroso, pero aún así siguió la línea de Estados Unidos, y eso es bastante lamentable. Y después la situación fue empeorando cada vez más. But then it got worse and worse. Scholz became nothing but a factotum. Scholz se ha convertido en poco más que un sirviente de la administración Biden. Ni una sola muestra de reflexión sobre lo peligrosa que es esta situación. Y Merz, aún peor. Merz es casi un belicista declarado. Increíble en un canciller alemán. Realmente increíble. Y además, junto a los temores de Europa del Este, que son comprensibles, pero en mi opinión equivocados, está la falta de autoconciencia de Alemania, de sentido histórico, de comprensión de que Alemania rompió su propio compromiso primero con la Unión Soviética y después con Rusia. Alemania es clave para la seguridad indivisible en Europa. Y ahora tienes a Merz diciendo abiertamente que hay que prepararse para la guerra. ¿Por qué? Es impactante. No sabría decir exactamente por qué. Es una interpretación tan errónea de las verdaderas necesidades de Alemania y de su papel real en el mundo, que en cierto modo resulta aterrador. It's actually terrifying in a way. And maybe Merz also sees. Y quizá Merz también vea una dimensión económica en todo esto, la reconversión de la industria hacia la producción militar. Dios no lo quiera. ¿Keynesianismo militar? ¿De verdad eso es lo que representa Alemania ahora mismo? Alemania está perdiendo su base industrial, pero lo que está haciendo Merz podría provocar una guerra desastrosa y además dejar a Alemania aún más rezagada económicamente. Es un rumbo completamente equivocado. Así que dicho todo esto, veo ahora mismo dos corrientes en juego. La mayor parte de Europa occidental no está tan metida en esta agenda. Europa del Este, en cambio, sí, o al menos buena parte, los países bálticos y Polonia en particular, impulsando esta línea antirrusa, casi rusófoba. Alemania, o de forma absurda, trágicamente inconsciente, ahora incluso abanderando esta idea. Y luego siempre de fondo hay que añadir la rusofobia británica. Porque en mi opinión, Gran Bretaña es una locura. Es pura nostalgia imperial, incluso hoy. Aunque Starmer se hunda, colocan a Ucrania como un gran proyecto nacional, porque odian a Rusia desde 1840. Así que, por añadir una última nota, todo esto significa, Glenn, que en el mejor de los casos estamos ante el clásico dilema de seguridad. Europa está tomando medidas defensivas que van a llevar a la guerra, porque en realidad son ofensivas en su naturaleza. Pero lo que vemos es una falta total de imaginación política y de seguridad en Europa. Lo que empezó como un proyecto equivocado para Europa Central y para la hegemonía estadounidense, se ha convertido en un proyecto europeo absolutamente, profundamente peligroso de remilitarización, que sería el camino hacia la guerra.
Sí, es increíble todo lo que han hecho y cómo están definiendo ahora la disuasión. Si toda tu seguridad se basa en la disuasión, ya es bastante preocupante. Pero lo que hoy meten dentro de esa categoría no tiene nada que ver con la disuasión. Exacto. Pero bueno, aquí estamos. En fin, muchísimas gracias por tu análisis y que tengas un buen vuelo. Estupendo. Great, okay. Vale, hablamos pronto. Adiós. Bye.